Chismeando entre copas, con Fer y Lau, donde hablaremos de temas cotidianos con un toque de análisis psicológico y mucho humor. Las opiniones y comentarios de los participantes en este podcast son criterios propios. Te invitamos a crear tu propio criterio a partir de lo escuchado, respetando la opinión de los demás. Que disfrutes del podcast. Te voy a ganar, te voy a ganar. ¿Cómo se cuatro? ¡Ay, no! De ahí sí, final. Dígale. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Chismeando entre copas. Somos Lau Cascante Y Fer Torres. Y Lau, como hemos venido haciendo, tenemos nuestros días temáticos. Okay. Y hoy tenemos un brindis temático. Como Ok. nuestro episodio se llama Adulto Independiente, vamos a brindar por pagar nuestras propias cuentas. Bueno, ¡Qué duro! por lo menos intentarlo. Bueno, Salud. lo intentaremos. Y bueno, Fer, en realidad nuestro episodio es Adulto Independiente. ¿Por qué con signos de pregunta? Porque queremos saber qué es lo que realmente envuelve a un adulto independiente. ¿Qué es ser adulto independiente, no? Claro. Bueno, creo que eso conlleva muchas cosas. Lleva no solamente la parte económica, pero también la parte emocional, qué tan maduros estamos, pues para poder hacer un desapego del vínculo materno y paterno, qué tan listos y preparados estamos también para poder llevar una casa, qué es lo que conlleva tener una casa, ¿verdad? Todo lo que son oficios, cocina, limpieza, Pero mi mamá me puede cocinar. algo así, no. Bueno, yo tengo que confesar que yo soy una adulta independiente, Ok. pero si mi mamá ve este episodio va a desmentir algunas cosas. Pues que no lo vea, dices. Espero no lo vea porque yo soy de las que a veces mi mamá me da comida. Pero Está bueno, bien, todo también bien, se vale, también se vale. todo bien. ¿Y por qué no empezamos con una pregunta detonante? Tan, ¿En tan, qué tan. momento te diste cuenta que ser adulto es una trampa? En realidad todo comenzó después del kinder porque se volvió muy dura la vida. No sé. ¿Usted ha visto una fábula que se llamaba Los Rugrats? Sí, claro. ¿Usted se acuerda de la frase de Carlitos? No, No. como decía. Es esta, la que van a ver por ahí. Ya no quiero ser adulto. Es una trampa, bájenme de aquí, sáquenme ayuda. Literalmente, yo ya no quiero ser adulta. Qué caro que está todo. Me siento como las señoras que dicen, salió el súper de hacer las compras. ¿Viste qué caro está el tomate? Bueno, y se nota, Fer, porque con esa camisita de Bob Esponja y estas mediecitas de Bob Esponja, ¿será que hay negación ahí? Yo creo que sí, pero no habla mucho, ¿verdad? Porque sus medias también dicen muchas cosas. Azulitas nomás. No, Bob Esponja, pero es porque uno tiene que mantener ese niño. El niño interno porque está si bien. no uno se va crazy, ¿verdad? Eso sí. Pero bueno, ¿por qué no vemos algunos mitos y realidades que desarrollan esto de ser adulto independiente? Ok. Tengo 3, hice la tarea. Muy bien. Todos los episodios, pero ya uno se informa. Y entonces, mito versus realidad de ser un adulto independiente. Mito 1. Tarararán. Vivir solo es sinónimo de libertad. Sí, pero también es sinónimo de pagar la renta y de hacer su propia comida y de lavar su propia ropa y de limpiar su propia casa y de que si no hay papel higiénico, a ver qué hace. ¿Usted qué piensa de eso? Sí, bueno, definitivamente creo que muchas de las razones que involucran esto de independizarse de casa tiene que ver justamente con tener cierta libertad que quizás no hay en la casa de origen, ¿verdad? Por ejemplo, tenés que llegar a cierta hora, tenés que hacer ciertos deberes, hay que colaborar con la casa, con ciertas cosas, y muchas de estas ideas fantasiosas que a veces tenemos los jóvenes, ay, oye, cuando estamos jóvenes, ¿verdad? Es eso, libertad, y que libertad significa yo hago lo que quiero cuando me da la gana. Me empiezo todos los días, por ejemplo. Bueno, sí. Pero no, digamos, yo cuando empecé a vivir sola me di cuenta que si yo no lavo los platos, amanecen sucios por 5 días. Y no tenés dónde comer. Exacto, o sea, Sí, correcto. no está tu mamá o alguien en tu casa que te va a lavar el platito, ¿verdad? Entonces Sí. ese es el mito número 1.
Mito número 2. Mito versus realidad de ser un adulto independiente. Ser independiente es tener dinero para todo. Spoiler, no. No. Ustedes se han dado cuenta que la quincena cada vez es más corta y más larga. Que dura muy poco, pero que es muy larga para que llegue, para que le paguen. Pues a sí, uno. ese es otro tema, ¿verdad? Cuando nos convertimos en adultos independientes, la parte económica a veces es más bien una limitante y no una libertad como pensamos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pagar que quizás cuando vivíamos en casa con nuestros padres no había que preocuparse. Rendía más el dinero. Sí, por ejemplo, un alquiler, los servicios públicos, carros, si hay carro, algún tipo de seguro, si se quieren mascotas, ¿verdad? Todo lo que es el cuidado de una mascota. Entonces, al final de cuentas, salimos bastante tablas. Y hasta cuando uno se enferma, si no le gusta el seguro, Claro. tiene que pagar sus propias cuentas de gastos médicos. Bueno, Que no ahí son baratos. Sí, tal vez mi mamá me acompaña. Bueno. Y mito número 3. Ser adulto significa tener la vida resuelta. Ay, Dios mío, ¿quién les dijo eso? O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo se va a resolver la vida? O sea, ¿cómo yo sé que tengo mi vida resuelta? Yo creo que nunca se llega a tener una vida resuelta. Yo creo que nunca llegamos a eso, ¿verdad? Es como cuando decimos, uy, voy a tener hijos cuando sea el momento adecuado. ¿Cuándo es el momento adecuado? Yo creo que eso de la resolución de la vida es una idea romántica o fantasiosa que tenemos un poco con respecto a la vida, especialmente durante la juventud. Hay tantas cosas y etapas por las cuales no hemos pasado todavía, entonces quizás eso parece, ¿verdad?, llamativo, pero hasta cierto punto no, lo siento. Sorry. Porque, digamos, vivir solo, vivir independiente es lindo, pero eso también conlleva muchos retos, muchos traumas en algunos casos, muchas pruebas, muchas anécdotas chistosas y otras no son tan chistosas. Pero tenemos aquí a Lau que nos va a contar de cómo se independizó. ¿Cuándo fue esa primera vez que usted dijo, voy a vivir sola? ¿Por qué lo decidió? ¿Cómo lo hizo? Cuéntanos tu historia. Lau, te escuchamos. Escuchemos esta triste historia. Bueno, vamos a ver, yo me independicé cuando tenía 19 años. Súper joven. Sí, bastante joven porque me fui de intercambio a otro país a vivir, a estudiar y todo, entonces fue como el primer desapego que tuve, pero no fue solamente desapego de mi casa, ¿verdad? Sino que también fue un tema de una barrera de idioma, había también una barrera cultural, una casa distinta, etcétera. Entonces, bueno, eran muchos factores. Y bueno, yo estaba viviendo con una familia inicialmente, pero después me fui a vivir completamente sola. Ese primer año que estuve con esta familia fue como el chance que yo tuve para ir empezando a pensar en qué iba a hacer cuando verdaderamente tuviera que comprar una refri, una cocina, un juego de comedor, ¿verdad? Porque, ¿qué nervios es eso? Sí. Hasta que me pone la piel chinita. Recuerdos. Sí, no, dan unos nervios, pero también se siente una emoción muy linda. Es una emoción bonita, sí, porque siempre he sido muy independiente toda mi vida. De hecho, mis padres siempre reclamaron un poco eso de mí, que yo era como muy independiente. Yo desde los 15 años ya quería como mis cosas y todo. Y ellos siempre decían, bueno, pero no tenés la necesidad, nosotros podemos solventar estas cosas. Pero yo siempre quise hacerlo. Fue como algo ya de personalidad. Entonces, cuando vino este viaje y demás, ahí sí, a la fuerza tenía que convertirme en una persona independiente porque definitivamente ya no tenía las faldas de mi madre para poder correr hacia ellas. Entonces, pues definitivamente sí, tenía que independizarme sí o sí. Pero todo salió muy bien. Creo que también al ser un país diferente al mío, sí, me ayudó a crecer como persona, también a tener un poco más de inteligencia cultural, ¿verdad? Que es algo que a veces en el propio país pues no es necesario. Entonces, bueno, esa fue mi historia de independencia. No, pero está muy chida porque no solamente te independizaste de que dejaste de ir con tus papás, sino que te cambió el mundo por completo. O sea, ahí fue literal ve a ver usted qué hace con su vida, porque por lo general a veces nos independizamos, pero vivimos muy cerca de los papás. Y esa es una historia que tenemos también por acá, porque últimamente tenemos a nuestro productor bastante participativo. Entonces, él nos va a contar su historia de cuando se independizó. Así que le hago el pase a nuestro productor, Paolo. Producer. Cuéntanos tu historia, Paolo. Bueno, hola. Saludcita también. Saludos para todos. Sí, vamos a ver. Yo me preparé muy fuertemente para independizarme. Recuerdo muy bien que
Dije, a los 25 años me voy de la casa de mis papás. Y lo logré, incluso un poquito antes. Pero me preparé y dije, ok, si voy a ser independiente, tengo que ser responsable y no tengo que ser imprudente. Entonces lo primero que hice fue comprar todo el menaje. Que refri, que cocina, que Hombre preparado microondas. vale por dos. Hombre, que Totalmente, totalmente. Pues la cosa es que todo, ollas, tenía cama, tenía televisor, tenía todo lo que uno necesitaba. Ok. Televisor. ¿Verdad? Y tras de eso, me junté, ¿verdad? Y yo, pucha, vamos a ver. Y no conmigo. Estoy Bueno, bien, el productor y Pues- invitados, están esposos. La cosa es que jugando de gallito y de matoncita, que todo lo tenía preparado, hice una jugada inteligentísima. Me fui a vivir a 400 metros de mis papás. Ay, sí, muy Eso independiente él. significaba Comida gratis. comida gratis, por supuesto. Chineros. Y la única carencia que tenía era la lavadora. Entonces- Estoy lavado de la mamá. Entonces fijo, también- de fijo. Rápido la conseguí, ¿verdad? Pero eso es mi historia. Años, sí. Me fui, pero no me fui. Porque tenía muchas cosas solucionadas, porque tenía mamá gallina por ahí cerquita. Sí, Ok. qué duro que no tiene la mamá gallina tan cerca, ¿verdad? Sí, bueno, eso me recuerda a mí a una historia por estos lares, no sé, Fer, contanos vos, porque eso me suena conocido a mí. Pues bueno, mi historia cuando me fui a vivir sola, yo tenía, si yo ahorita tengo 20 años, Ok. yo tenía, estaba ahí rondando los 17, no, yo tenía como 26 años, 26, 27 años, no recuerdo muy bien, fue como en el 2018-2019. Yo tomé la decisión de ir a vivir sola porque yo esa idea o ese gusanito lo tenía de hace mucho tiempo atrás. ¿Ok? Entonces yo decía, yo quiero mi independencia, yo quiero mi espacio, yo quiero mi privacidad. Y pues dije, en un arranque de, no sé, de muchas cosas que pasaron. Un arranque de independencia. Ajá. Dije, empiezo a buscar casa. Uf. Y me puse a buscar La casa. mujer decidida. Sí, y empecé a buscar y no le dije a nadie. El único que sabía en ese momento era mi novio, mi novio de ese momento, digamos, mi pareja actual. No, actual no, de ese momento. Lapsus, diría Freud. Pero bueno, yo me puse nerviosa. Solamente él sabía porque yo no tenía carro. Entonces, claro, él me acompañaba a ver las casas. Ok. Me llevaba, me traía y no sé qué. Ya después yo ya había conseguido carro. Pero, llegó a una casa y todo se me dio así como por arte de magia. Y yo digo que por arte de magia porque todo se me como que se alineó. Todos los planetas se alinearon. Se confabularon las había estrellas. Mercurio retrógrado, no hubo de la mano. Y entonces, una muchacha que hacía intercambio, me imagino que como sea, pero yo iba a estudiar inglés a Estados, ocupaba a alguien que le cuidara la casa por un año. O, no, por 2 años, mentiras. Pero, llego yo a ver un apartamento que yo estaba alquilando y me dice, no, yo prefiero que usted me cuide la casa a mí, ¿cuánto me cobra? No, sí, ¿cuánto me cobra? ¿Cuánto quiere pagar? Y yo le dije, no, yo nunca pagué de alquiler, mucho, son 150,000 colones porque yo ya no tenía más plata. Ajá. Ya la comida pagada. Parte de ser adulto independiente. Exacto, ya yo había hecho mi presupuesto y dije, ese es el monto que tengo para pagar alquiler, no tengo más. Y entonces, de verdad, se dan las cosas, me paso el 14 de febrero a las 4 de la mañana. Oh. Mi mamá se había ido para un paseo, entonces yo aproveché que mi mamá no estaba porque yo no quería que fuese súper impactante para ella, porque yo no quería que ella se llevara ese golpe de verme a mí sacando las cosas, y entonces ella que se va para el paseo y yo que empiezo a sacar. Voy a hacerte un pequeño paréntesis. ¿Que no sufriera tu mamá o que no sufrieras vos? Las dos. Yo creo que aquí era un sufrimiento de las dos. Ajá. Porque claro, yo iba a ver a ella afectada Sí, y por supuesto yo también me iba a afectar. sí, claro, claro. Yo estaba muy segura de mi decisión, mas no quería verla llorar o lo que fuera, porque es un golpe muy duro. Los Sí, papás, claro. ver que su hijo se va, Sí, no es fácil. sí. Y entonces, de verdad, saqué todo, me fui. Y para no hacer la historia muy larga, duré 3 días acompañada. Mi novio en ese momento se quedó conmigo un par de noches, unas amigas se quedaron conmigo otra noche. Hice un arroz con pollo como para un ejército. Era mi Para primera asegurarse que nadie se fuera. vez sola.
Pero la última, como la cuarta noche, que ya yo me enfrenté de yo con yo, de verme sola en esa casa, me siento en el sillón, vengo de ver a mi mamá, que ya había llegado, y me quedo así viendo para el techo, y dije, ish. Así, fue como, ish, realmente eso es lo que yo quería. Lau, y me he puesto a llorar como no hay un mañana. O sea, yo me puse a llorar como por 2 horas, y yo solo lloraba, y yo decía, realmente es lo que yo quiero. Y ya como que hubo un momento en que ya me frené, yo ya estaba completamente sola, y dije, sí es lo que yo quiero. Bueno. Y a partir de ahí, todo fue sobre ruedas, me acomodé súper bien, la parte económica pues afecta bastante, eso es un hecho, pero esa fue mi experiencia como vivir sola. No, definitivamente el vivir solo tiene lo suyo, porque hay que hacer un desapego forzosamente, ¿verdad? De la familia de origen. Entonces, sí, por supuesto, es como un salto al vacío, porque no sabemos realmente qué va a suceder, qué va a pasar, si en algún momento tendremos que volver nuevamente con nuestros padres o no. Y esto nos lleva a una conversación interesante, que son los tipos de familias, Fer, que ahorita me acordaba cuando relatabas, ¿verdad?, acerca de la forma en la que tuviste que hacer la salida de tu casa. Un poco traumática. Sí, y bueno, es que hay algunas familias que, por ejemplo, son retentivas, hay otras que son expulsivas, y la familia promedio, ¿verdad?, o la que se debería mantener en el ideal. ¿Qué es una familia retentiva? Bueno, como dice la palabra, retiene a sus miembros y no quiere que salgan, que crezcan, que abandonen el nido. Entonces, de alguna manera, son familias que no permiten a sus hijos mucho volar o crecer. ¿Y cuál debería ser, al final de cuentas, el papel de los padres, o, ¿verdad?, el rol paterno-materno? Es darle alas a su hijo para que pueda ser independiente, un adulto sano, que crezca, que se vaya, que huele. Pero estos hogares retentivos no permiten mucho eso a sus miembros y entonces quieren dejarlos todo el tiempo. Y tal vez ahí puede pasar que no respeten límites. A pesar Sí, de que el adulto se va, por supuesto. También puede pasar que ya esa persona, sus padres están retentivos, no empiezan a respetar tus límites, claro, y sepan que vives solo o sola. Un ejemplo de eso podría ser llegar sin avisar a la casa del hijo o de la hija, o llegar a la casa y empezar a acomodar las cosas diferentes dentro de la casa del hijo o la hija. O ver qué hay. Sí, o ver qué hay, o las críticas, etcétera. Entonces eso de alguna forma sería, ¿verdad?, un padre retentivo. El padre expulsivo, por el contrario, entonces más bien es el que ya cumplieron 18, mis chiquitos van jalados, ¿verdad? Porque busquen vida, ¿verdad? Más bien está como viendo que sus miembros salgan pronto, tal vez algunas veces sin siquiera prepararlos o estar completamente listos para enfrentar una vida de adultos independientes. Y está la otra contraparte, pues, de los padres saludables, que permiten que sus hijos se vayan en una edad donde se sientan preparados, donde tengan las herramientas y donde verdaderamente puedan volar. Por ejemplo, cuando salen experiencias u oportunidades de viajar a otro país, ¿sí?, o de alguna otra, sin poner, digamos, obstáculos, o utilizar manipulación, porque también a veces los padres utilizan manipulación y chantaje emocional. Pero ¿cómo te vas a ir? ¿Me vas a dejar sola o solo? ¿Verdad? Es una cosa que pues no debería suceder, porque en realidad los hijos están para eso, para desarrollarse, para crecer, para volar. Entonces, los padres saludables, ¿qué hacen? Permiten que sus miembros, o sea, sus hijos, puedan desarrollarse, puedan crecer, puedan volar en un momento oportuno, sin poner ninguna excusa o ningún problema, ningún obstáculo, y puedan seguir adelante. ¿Qué piensan ustedes en redes? Háblennos, convérsenos, cuéntenos cuál fue la experiencia de ustedes cuando se fueron de casa o todavía no se han ido de casa y están pensando en hacer esta salida. ¿Cómo sería? Lau, y es vacilón eso, porque, por ejemplo, yo tengo una anécdota de otra persona que tenía 40 años y aún seguía viviendo con los papás. Y entonces yo digo, ok, te sentís cómodo viviendo con tus papás, bien, pero ¿cuál es una edad saludable donde ya deberías de tener tus propias cosas y de ser realmente un adulto independiente? ¿Hay una edad? Porque en Costa Rica creo que las familias somos muy tradicionales de que los hijos no se vayan si no es que se van a casar o es que no van a hacer esto, ¿verdad? Como que la idea de vivir solo, hasta uno como mujer a veces hasta lo ven mal, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué estás haciendo? Pero yo sí siento, y tal vez yo esto sí lo voy a hacer un comentario muy personal, muy mío, es que después de cierta edad ya deberíamos de buscar esa independencia, deberíamos de buscar nuestro propio espacio, nuestra intimidad, hasta para andar sin pantalón. No sé, me explico, o sea, como que me levanté un día y no quise hacer nada y me quedé en la cama acostada todo el día
Ujú, ujú. y tengo mi espacio. Claro, ¿Ya? por supuesto. Bueno, yo creo que no hay, o sea, nadie ha establecido una edad correcta, pero voy a hablar o voy a hacer una comparación de sociedades, Ujú. ¿verdad? Nuestra sociedad latinoamericana es muy maternal, muy de familia, somos muy de unidad familiar, de Ajá, que total. muchos get-togethers, muchos, Ajá. ¿verdad? Este tipo de relación. Y esto aplica en toda Latinoamérica, ¿verdad? Podemos ir a Centroamérica, Sudamérica, somos igual. La Ujú. comunidad latina, la cultura es como muy así. Entonces tenemos una tendencia a que nuestros padres sean más retentivos, ¿verdad? Ujú. Y permitir que sus hijos vivan hasta los 40, 50 años en casa y no pasa nada sin verlo como extraño. Por otro lado está la sociedad anglosajona, por ejemplo, la sociedad europea o la norteamericana, donde Ujú. vemos que sus hijos apenas ya llegan a la edad de la universidad, ya ellos se van solitos, buscan cómo irse y si no, les buscan cómo irse, ¿verdad? Mira, te encontré un apartamento muy lindo. Sí, está precioso, amueblado, que Dios te acompañe. Entonces, estas son sociedades un poco más expulsivas donde Ujú. les permiten a sus miembros, bueno, váyanse rapidito, pero empiecen a volar también. Yo pienso que ningún extremo Es es bueno. saludable, como siempre. Entonces, yo creo que también es un tema muy de personalidad, que la persona busque cómo independizarse en una edad donde pues sea oportuna y donde también se permita a sí mismo explorar nuevas oportunidades. Entonces, bueno, yo me fui temprano de mi casa, me gustó, me encantó, no lo cambiaría, ¿verdad? No Y volvería. probablemente no, Sí. y bueno, eso me pasó. De Ajá. hecho, después de 5 años de vivir fuera, volví a casa y no duré ni un mes en la casa de mis padres, y no Ujú. porque había ningún problema, porque fuese incómodo, porque tuviéramos, ¿verdad?, algún problema, pero es que ya la independencia me había hecho querer, anhelar, desear mi independencia nuevamente, Claro, es que entonces es la tu busqué. espacio. Sí, A mí me pasó lo mismo. Yo hice casa, y tuve que vivir 4 días, 5 días donde mi mamá, bueno, donde mi familia, y yo a ellos los amo con todo mi corazón, pero yo ya necesitaba irme para mi casa. claro. O sea, yo estaba deseando, yo todos los días preguntaba, ¿ya está lista? Ya merito. Y no por nada malo, simplemente es que ya quería mi espacio, y fueron 5 días, ¿verdad? Claro. No fue tampoco tanto tiempo. Sí, total. Pero bueno, entre las historias que nos estuvieron contando en redes, porque estoy muy contenta, hemos tenido bastante participación y eso me pone muy feliz, eh, también está al otro lado de la moneda. Hubo una historia de una chica que me escribe y me dice, yo vivo con mi mamá, pero nos llevamos bien. Me dice, ya nos llevamos muy bien, pero también yo creo que ahí es un tema económico, ¿verdad? Porque la mamá le cuida a los niños. Ella tiene 2 niños grandes, ella trabaja y vive con el hermano también. Entonces, ¿hasta qué punto también, pues eso también llega a ser una dinámica saludable para ellos? Porque es lo que han decidido, la mamá es soltera, le cuida a los niños, supongo que ella le da algo por el cuidado de los chiquitines, pero ella no se independiza por eso, porque dice, sí, como todo, mi mamá a veces quiere que yo haga las cosas a su forma, y yo quiero hacer las cosas a mi manera, ¿verdad? Entonces es como complicado. Bueno, yo voy a hablar de un temita aquí que es un poco polémico. Ok, me encantan. Pero, Esos son los que más me gustan. pero ocupamos hablarlo porque es parte de esta temática y es que son las ganancias secundarias. Hay muchas familias que viven así y que entonces por una parte vemos la queja de la persona que vive, ¿verdad? Es decir, los hijos, ay, es que mis papás solamente me exigen o quieren que yo haga las cosas a su modo, etcétera, me exigen un horario, con mis hijos, si hay hijos de por medio, quieren intervenir en la crianza de los hijos, no me dejan ser Eso mamá también. o papá, etcétera. Entonces hay una queja. Pero por otro lado está la conveniencia del cuidado, del hogar, de la comidita, de que me lavan la ropa, de que me atienden a los niños. Entonces ahí podemos hablar de dos partes, ¿verdad? De la misma situación. Entonces hay ganancias secundarias, por supuesto, y los hijos que viven obtienen estas ganancias. Y por parte de los padres, pues no están solos. Entonces, de alguna manera, continúan la extensión de la familia a través de los nietos, sintiéndose vivos, útiles, que pueden tener injerencia en la crianza, en una segunda crianza con los nietos. Entonces, todo el mundo tiene ganancias secundarias. Habría que ver hasta qué punto es sostenible y saludable para ambas Eso iba a familias. preguntar, ¿hasta qué punto esa dinámica puede llegar a ser saludable? Pero bueno, a ellos les funciona. Y está bien también. Sí, claro. Luego, otra cosa que me gustaría como tocar es el tema de algunos mitos, pero otro tipo de mitos. Como por ejemplo, si sos hombre y vivís solo, posiblemente tu casa esté genial, sin tuberías dañadas, sin ningún cable suelto, porque solo por ser hombre te obligan o te creen que sos capaz de resolver absolutamente todo lo de la casa. Y por ser mujer, te piensan que sos la que cocina y tienen que tener la casa muy limpia. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a vivir sola, yo cocinaba, pero no era la experta cocinera. Yo empecé a cocinar por supervivencia. Ajá. Que después me hice una experta,
y cocino delicioso, eso es otra Uf, ya te caigo. invitadísimos, entonces les traigo comida. Pero, por ejemplo, tengo una amiga que ya es independiente desde hace muchos años, estuvo casada y todo, y aún así ella me decía, o sea, yo no cocino, me salen los huevos para desayunar, y si quiero cenar algo y no quiero comprar nada, pero no tengo plata, me hago un huevo, ¿ya? Los huevos son mi especialidad. Y el atún, la vieja confiable. Pero no cocino nada más. Entonces, me vino a visitar un día de estos, y yo le cociné, y me dice, usted sí cocina, y yo lo hice por supervivencia, pero a mí me gusta. Súper bien. Pero totalmente entendible que otra persona, que una mujer no quiera cocinar, por ejemplo. O bueno, en el lado entonces femenino, también la contraparte se espera de nosotras también un cierto rol. Y nosotras esperamos también de la pareja un cierto rol. Yo me acuerdo que tuve un noviecito después de que me independicé, bueno, que ya había vuelto a Costa Rica y todo, y ya me independicé por segunda vez. Y entonces yo estaba poniendo ahí como cosas en la casa y todo, y yo le decía, mira, ayúdame a poner unos cuadros, ayúdame a poner un lavatorio, ese era un lavatorio específicamente. Le dije, necesito que lo coloques acá, y él me decía, uy, yo no soy muy bueno en esto, me dice, o sea, lo mío es la mente, yo soy una persona inteligente, yo te resuelvo en áreas, pero lo mío no es lo manual. Y yo, ¿cómo lo vas a hacer esto? Pero es que vos sos varón, o sea, seguramente se te facilita más que a mí, ¿verdad? Me pones el lavatorio. Y son mitos, son esos Claro. mitos porque no necesariamente por ser varón, ¿verdad? Él tenía que resolver esa cuestión de mantenimiento que yo estaba dando por un hecho que él, ¿verdad?, iba a poder resolver. Exacto. Yo tengo una amiga que me dice, usted tiene que tener caja de herramientas, tiene que tener algo para cortar el césped, porque yo soy de las que ocupo cortar el césped y ya tengo una persona que me corta el césped, porque no sé cortar el césped, y muy honestamente, mientras pueda pagarlo, no me interesa aprender. No hay que saberlo todo, sino saber quién lo hace. Exacto. No me cobran tan caro, entonces uno se la juega. Entonces uno dice, bueno, en esta quincena prefiero no gastar en esto y prefiero que me corten esta parte. Bueno, por decir algo. Pero ella me dice, deberías de tener una máquina para cortar el césped, deberías de tener una caja de herramientas, que si hay que cambiar una lámpara, deberías de saber cambiarla. Ya, yo no sé hacer nada de eso. Mi amiga sí. Y ella a usted le resuelve, y en el bolso hay una caja de herramientas. O sea, ella te resuelve todo, ¿ya? Pero son roles diferentes y son tal vez cosas que las dos queremos diferente, y está bien. Y bueno, y en la parte de hacer adulto independiente, eso también nos hace adultos independientes, aprender labores que quizás pensamos que alguien siempre nos va a resolver, o que si tengo una pareja, la pareja me va a resolver, pero no siempre vamos a estar acompañados, y es parte de ser cambiar una llanta, por ejemplo. Uy, no, eso todavía no, next. Es un trauma para mí. Ay, sí. Por ejemplo, yo tengo una anécdota muy vacilona. La cosa es que un día, eso tiene que ver con un tubo, imagínense. Ay, Dios mío. No, la cosa es que un día, estoy yo así acostada, un sábado, temprano, y yo dije, bueno, debería de lavar el baño. Ya está sucio, tengo que lavar. Una historia que publiqué y todo. Y yo dije, bueno, debería lavar el baño. Ya está sucio, yo lo lavo todas las semanas, es cuando tengo tiempo. Entonces, bueno, agarro una escoba. Tan. He agarrado una escoba y empiezo por las paredes, ¿verdad? Dándole limba. Mira, y se me ha quebrado el tubo de abajo. Ese que ustedes están viendo ahí. Que yo hice, ¡frum! Y yo, ¡oh, ¡la madre! Y yo nada más llamé a mi mamá. Mi padrastro es el que me resuelve todo. Literalmente, si a mí se me ocupa que me cambien una lámpara, yo lo llamo para que me ayude. Si tengo que cambiar una puerta, yo lo llamo para que me ayude. Entonces él es el que me resuelve mucho esos temas. Él me hizo mi casa. Para contrataciones, él me hizo mi casa y todas las cosas de mi casa. Entonces llamo y le digo, mami, ¿qué le pasó? Yo, es que quería un tubo, ¿cómo? Pero se cayó, me dice mi mamá, pero yo estaba desesperada, ¿verdad? Y yo, no, con una escoba, es que estaba lavando el baño. Ya me puedo imaginar a tu mamá, pero usted quería irse de la casa. No, me dijo, nunca limpia. Y el día que limpia se pone creativa limpia, lleva el tubo. Esa fue la respuesta de mucha gente que me conoce. ¿Pasas qué cosas? De verdad, llegó mi padrastro, me arregló el tubo y ya mi tubo está funcionando normal. Pero digamos,
Pero digamos, ese tipo de cosas son las cosas que uno, como adulto que vive solo, pero adulto independiente, también busca como ese backup, alguien que te ayude a solucionar ciertas cosas. Claro, total. Bueno. ¿Alguna historia usted, Lau? Así de trágica, bueno, los cuadros. Me encanta siempre tener cuadros en las paredes, todo el tema, ¿verdad? Pero yo un hueco con taladro no lo hago. Me da miedo que esa carajada me quede ahí toda. Entonces yo me ponía con los clavitos esos. Y era la pared, parecía un collage, ¿verdad? Huequitos y, ay no, este me quedó mal, entonces mejor lo pongo por acá y los cuadros ahí todos horribles, ¿verdad? Pero bueno, ya tengo a alguien que me ayude con eso. Muy bien. ¿Verdad? Muy Producción, digo. Eres el que pega los cuadros. Sí. Y si no, también está YouTube y TikTok. Ahora está TikTok, que nos resuelve muchas cosas, recetas de cocina. Yo aprendí a cocinar muchas cosas a YouTube. Está YouTube. Sí. Súper. Y bueno, ¿realmente somos adultos o solo estamos improvisando? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Sobre todo al principio, cuando estamos aprendiendo a vivir. Hay una serie muy buena, yo vi series, ¿verdad? Me Sí, encanta, yo amo las series también. Pero hay una serie de HBO que se llama Girls, Chicas, Ujú. y esa serie nos habla justamente de todo lo que es convertirse en un adulto independiente. Entonces, como estas 4 amigas neoyorquinas Ujú. empiezan a explorar la vida, experimentar cómo es ser adultas, cómo es empezar a que tus padres te digan, bueno, mi hijita, le pagábamos la universidad y todos sus gastos, a partir de ahorita juéguesela sola, usted ya está grande, ya tiene ingresos y ve a ver cómo le hacen. O la otra le dicen, bueno, tenemos que mudarnos, sus papás se van para acá y usted se tiene que ir a vivir sola. Otra, ¿verdad? Que vivía ahí como muy a las enaguas de la madre. Entonces, sí, son situaciones que nos ponen a nosotros a ponernos creativos y a desarrollarnos como adultos independientes. Muy bien, muy bien. Entonces, hay un momento, tal vez ya casi vamos cerrando, donde uno dice, ya somos adultos, ya no hay marcha atrás. O sea, lo siento, estoy llamado como con canciones muy pegadas, mucho TikTok. Muchas redes. Y entonces, hay un momento en que uno dice, ya, hasta aquí llegó, hasta que me la prestó Dios. O sea, ya necesito ver que ya tomé la decisión, estoy viviendo solo, estoy viviendo sola. Y ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo voy acostumbrándome yo a ir tomando esa responsabilidad, ¿verdad? Yo creo que a mí lo que me ha servido, tal vez lo digo desde mi perspectiva, viviendo sola, llegar hasta un control de gastos. Es súper importante. O sea, si te quieres ir a vivir solo, vivir sola, ya hiciste tu presupuesto. Ya sabes si realmente te alcanza el salario. Porque a veces tomamos decisiones a la ligera y cuando estamos ahí decimos, ¿será que me consigo un sugar? Bueno, siempre es una opción para algunos. Ya, fuera de broma, perdón. Ay, no. Bueno, ese tipo de cosas, digamos. O sea, yo creo que un control de gastos que lleves en un Excel, en una hoja, en un cuaderno, en el teléfono. Y se aprende a hacer bastante fácil. Totalmente. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? Y si me alcanza o no. ¿Cuál es el presupuesto que necesito para vivir? Entonces no voy a vivir en una casa de 300,000 colones. Mejor me busco una casa o un apartamento de 150,000 colones. Así es. ¿Verdad? Entonces creo que adaptarse a lo que tienes en la mano. ¿Verdad? No irse más allá por apariencias o por lo que sea, sino entonces jugar y vivir con lo que tienes. Es una parte, ¿verdad? Excelente. Quedé ando, pero bueno. Bueno, para cerrar, ¿qué te parece si hacemos entonces un brindis ahí de esos vacilones que hemos estado haciendo últimamente? Fer. Dime. Lo digo yo. Brindis temáticos. Brindis temáticos. Ser adulto, aquí estamos con el productor también brindando. Ser adulto no es cuestión de edad. Es cuestión de cuánto aguantas sin llorar cuando ves tu cuenta bancaria. Saludos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerden seguirnos en redes, Instagram, YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Así es, nos vemos. Bye bye.